Hola nuevamente, esta semana agradezco de manera especial el estar con ustedes. Para mí ha sido una semana bastante atareada, además que he tenido una montaña rusa de emociones por algunas actividades que estoy emprendiendo, además de las tareas de casa y que como madre tengo normalmente. Esta semana además mis hijos empezaron sus primeras clases online, una modalidad completamente distinta, un cambio importante para mis hijos, para mí. Y bueno, tengo dos hijos pequeños a quienes de manera especial me toca ayudarlos, entonces he tenido que ver la manera de administrar bien mi tiempo para pues alcanzar a hacer todos los roles que tengo de la mejor manera, con la mejor predisposición, con todo el amor posible. En definitiva, esto ha sido una ola de cambios importantes en diversos ámbitos de mi vida y me imagino que en la de ustedes también. Por eso quiero hablarles de las etapas emocionales por las que los seres humanos pasamos cuando hay un cambio importante en nuestra vida, como la que estamos viviendo ahora, y el aprendizaje que obtenemos durante este proceso, que es el que nos lleva a cruzar el puente o la brecha que tenemos desde nuestra realidad presente hasta la realidad futura o la nueva realidad. Como podemos ver en el gráfico, cuando tenemos un cambio importante, nuestra primera emoción es el miedo y negación. Negamos que esté ocurriendo y nos aferramos a nuestra realidad. Luego nos enojamos y nos sentimos víctimas de las circunstancias. No entendemos por qué tenemos que cambiar si estamos cómodos así. Luego empezamos a negociar con nosotros y preguntarnos qué pasaría si aceptamos nuestra nueva realidad. Pero después nos deprimimos, sentimos nostalgia del pasado, queremos regresar hasta que finalmente aceptamos nuestra nueva realidad o aceptamos el cambio. En ese momento empezamos a ver las oportunidades que el cambio trae consigo. Durante todo este proceso hay un camino de aprendizaje, que es el que nos hace cruzar la brecha desde nuestra realidad presente hasta nuestra nueva realidad. Llevo años dando talleres a organizaciones en las que hablo de la gestión del cambio. Normalmente muestro videos motivacionales, doy conceptos en donde explico las diferentes etapas que como seres humanos pasamos dentro de un proceso de cambio, con la finalidad de usarlo como herramienta para poder implementar cualquier metodología, mejor práctica de gestión, un nuevo proyecto. Ahora, mientras armo estos talleres y estos cursos, al mismo tiempo estoy viviendo cambios importantes en todos los ámbitos de mi vida, no únicamente empresarial. Veo dentro de mi casa, veo a mi familia, a mis amigos, mi país, mi sociedad y mi mundo, que también está viviendo estos cambios. Esto me ha llevado también a traer recuerdos de los cambios importantes que he tenido a lo largo de mi vida. Entonces he puesto a observarme a mí, a las personas de mi alrededor y también cuando he tenido estos cambios anteriormente en mi vida y encuentro un patrón inicial y es el miedo. Es una emoción que viene disfrazada de diferentes formas: vergüenza, impaciencia, preocupación, nervios, inquietud, ansiedad y hasta esperanza y fe. Sí, esperanza y fe. Quisiera explicarles mi perspectiva con respecto al miedo, ya que para mí el miedo no es malo, al igual que toda emoción es natural y desde mi perspectiva es bastante positivo, porque cada vez que siento el miedo, siento que algo dentro de mí me está diciendo que debo tomar las riendas de mi vida, que debo hacer algo. Es como una guía o una luz que debo de seguir. Y cuando más miedo tengo, cuando tengo que cruzar esa línea e enfrentarme a él, entonces el miedo empieza a desvanecerse y empiezo a aceptar mi nueva realidad. Y ahí he pasado por un proceso de aprendizaje bastante importante que normalmente ha traído un crecimiento importante en mi vida. Lo he visto durante toda mi vida, mi primer día de clases, desde el jardín de infantes, la escuela, el colegio, mi primer día de universidad, con mi primer trabajo, o cuando tienes un cambio de trabajo y tienes igual tu primer día en tu nuevo trabajo, con mi primera hija, cuando me he cambiado de ciudad, cuando me tuve que ir a vivir a otro país. Siempre he estado presente a esa emoción hasta que cruzo la línea y entonces me siento más cómodo.
cómoda. También pasa con etapas más pequeñas y más simples. Hace algunos meses, mi hijo pequeño, en esa época creo que tenía 4 años aún, estaba yendo a su primera clase de tenis y me decía, mami, estoy emocionado pero nervioso. Esos nervios es el miedo que todos los seres humanos sentimos cuando vamos a dar un cambio importante, un paso importante. Sin embargo, cuando él llegó a su clase, conoció a su profesor, conoció a sus compañeros y mientras más se acoplaba a su nueva realidad, este miedo iba desapareciendo y se convertía en satisfacción. Entonces, el proceso puede ser más largo o más corto, dependiendo de la situación. En el caso de mi hijo menor, fue un proceso de cambio que duró apenas horas, pero también hay procesos de cambios importantes que demoran días, meses. No importa si el proceso es largo o corto, la emoción inicial siempre es el miedo. Una vez que pasamos esa línea, que vencemos el miedo, entonces nos enfrentamos a un proceso de aprendizaje extraordinario que viene acompañado de un sinnúmero de emociones. ¿Qué quiero decir? Que no basta con cruzar la línea, que una vez que venzamos el miedo no vamos a llegar a nuestra nueva realidad de forma satisfactoria, sino que es la suma de cada paso que damos durante el proceso de aprendizaje el que nos llevará a sentirnos satisfechos con nuestra nueva realidad. En muchas ocasiones muchas personas renuncian porque el proceso no es sencillo. Por muy sencilla que parezca una actividad, una acción, siempre vas a encontrar tropiezos y obstáculos que tienes que vencer. En cada paso que das hay obstáculos, hay errores, hay equivocaciones y tienes que ir superando cada emoción que vas teniendo para seguir dando ese siguiente paso. Yo también he querido renunciar en muchas ocasiones porque las cosas no salen como yo las tenía previstas o no salen en los tiempos que yo los tenía previstos, pero finalmente tomo fuerzas, dejo fluir esa ira, dejo fluir esa ansiedad, esa impaciencia y doy el siguiente paso. Lo que me he dado cuenta es que siempre tienes que hacer algo más. Muchas personas renuncian en el intento. Lastimosamente no dan ese paso adicional que tienen que dar para seguir el camino y se conforman o se resignan con la vida que les toca. Pero si queremos cruzar la brecha de nuestra realidad actual hasta una realidad futura deseada, hasta tener esa vida que queremos, entonces tenemos que vencer cada obstáculo, cada tropiezo y no tener miedo a equivocarnos. Yo cada vez que venzo un obstáculo y me pongo muy feliz, entonces voy al siguiente paso y otra vez, otro obstáculo, otro tropiezo y así empiezo a equivocarme, a aprender, a tropezarme hasta que finalmente empiezo a acomodarme con mi nueva realidad y este miedo, esta ansiedad, esta impaciencia empiezan a convertirse en seguridad, alegría y satisfacción. Pero no termina ahí. Desde mi perspectiva, nunca llegamos a la meta. Cuando finalmente creemos que llegamos a esa nueva realidad en la cual estamos cómodos, estamos felices, nos sentimos seguros, entonces nos toca cruzar una nueva brecha. Hay una nueva realidad que debemos enfrentar. En mis clases a emprendedores yo siempre digo que hoy en día es más que obvio reconocer que vivimos en mundos altamente cambiantes. La información, la tecnología, el conocimiento está al alcance de todos y lo que diferencia a una empresa de otra es la capacidad que tienen las personas de adaptarse rápidamente al cambio. Y creo que este concepto aplica en todos los ámbitos de nuestras vidas. Personalmente creo que debemos vivir persiguiendo ese miedo. Debemos estar siempre atrás de cruzar esa línea, disfrutar el proceso de aprendizaje que nos hace convertirnos en mejores seres humanos. Creo que no soy la única que está viviendo cambios importantes en diversos ámbitos de su vida. Como lo dije antes, esta semana mis hijos empezaron sus clases en línea. Y cuando estaba en la primera clase de mi hijo menor, que está en preescolar, mientras aprendíamos la herramienta que íbamos a utilizar, volví a observar ese mismo patrón en las maestras, los otros padres de familia, los niños. El miedo estaba presente una vez más, disfrazado de inquietud, ansiedad, expectativas, preguntas. Pero me encanta el poder que tenemos el ser humano para poder adaptarnos rápidamente al cambio cuando nuestra actitud y nuestra predisposición es la mejor.
porque a pesar de tener presente estas emociones dentro de nosotros, la mayoría estaba dispuesto a cooperar, a aprender y a disfrutar, y a que este año, con todos los cambios que está habiendo en el sistema educativo, sea un año maravilloso para todos. Como empresaria y emprendedora, también estoy viviendo cambios importantes en mi vida. El aprendizaje que he obtenido en estos últimos días ha sido increíble, súper extenso, y sigo aprendiendo, cada día aprendo más. Me encanta aprender. Quienes me conozcan sabrán que he pasado estudiando casi toda mi vida y lo continúo haciendo, pero debo reconocer que lo que la mayoría de la gente ve es el resultado final, la meta cumplida, y no lo difícil que fue llegar hasta ahí. Porque a veces las cosas no salen como tú las tienes previstas, no salen en los tiempos que lo tienes previsto, entonces tienes que aprender que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para fracasar y caerse, tiempo para triunfar, tiempo para ser feliz, tiempo para estar triste. Es importante que reconozcan que las emociones son naturales, que no hay emoción buena ni mala, que la tristeza, al igual que la alegría, es importante, que la ira, al igual que la ambición, es importante, y que nos permitamos sentir esas emociones, fluir en ellas y que se queden en nosotros el tiempo que deben de quedarse. Aprendamos a escuchar qué quieren decir nuestras emociones. Alguna vez mi coach me dijo, mientras menos quieras sentir una emoción, más tiempo permanecerá en ti. Finalmente, quisiera recordarles que también soy creyente. No soy la más religiosa ni el mejor ejemplo a seguir en este ámbito. De hecho, soy bastante cuestionadora. Pero sí debo reconocer que hace algunos años entregué mi vida a Cristo. Esto no significa que mi vida no tiene problemas, que todo es color de rosa, que las cosas son más fáciles o que ya mi vida está solucionada. Al contrario, al igual que todos, estoy en las mismas condiciones. Cada uno desde su realidad está en las mismas condiciones y en el mismo proceso de cambio por un mismo problema. Pero lo que sí quiere decir es que yo cuento con una fuerza espiritual superior que me hace no rendirme, que me permite seguir luchando, que me recuerda cada día que no estoy sola y que quien está a mi lado ya me hizo vencedora. Tener a Cristo en mi vida es como tener al mejor aliado dentro de mi equipo. Así es como lo veo yo. Sé que hoy no he sido muy estructurada al hablarles. He querido dejar a un lado los métodos y hablarles un poco más desde mi corazón. Y de corazón espero que este viaje, este camino de aprendizaje sea maravilloso, que podamos disfrutar de cada caída, de cada tropiezo, de cada logro, de cada triunfo, que podamos emerger con más fuerza de esta emergencia y que seamos de las orugas que nos convirtamos en mariposa. Y bueno, no puedo irme sin antes celebrar a las madres que están viendo este video. Que Dios me las bendiga. Yo sé que es un domingo distinto, pero igual siempre podremos celebrar porque el cariño, el amor está siempre presente. Bueno, Dios me los bendiga a todos. No se olviden de darme like, de seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, @simbiosis.cc. En YouTube me encuentran como Ana Bernal. Y si necesitan alguna información sobre mis cursos, mis programas, mis talleres, sobre las sesiones de coaching individual o sobre la asesoría empresarial que damos, no duden en contactarnos, mandarnos un mensajito, llamarnos. Siempre estaremos atentos a sus necesidades. Bye, que les vaya muy bien.